Listo, chicos. Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast, específicamente el último del año 2022, en donde estaremos hablando, como la lógica lo indica, del resumen anual que hacemos siempre por acá. Vamos a hacer un resumen completo, hablando de los mejores y peores momentos, partidos más importantes, calificación que le vamos a dar al año, en cuanto a rendimiento dentro y fuera de las canchas, mejor de jugadores, peores jugadores, mejores fichajes, en fin, vamos a hacer un resumen completísimo, analizando varias cuestiones de lo que nos ha dejado la Roma en este año 2022, el que yo catalogaría, para mí fue un año intenso, sería el titular que le pondría a este año, un 2022 intenso, y de esto vamos a estar hablando. Por suerte, hoy no voy a estar solo, voy a estar acompañado por dos hombres de la casa en este episodio, Mateo Di Mango desde el viejo continente y Martín Villalba desde el Cono Sur. Así que la mesa está servida, episodio número 175 de Planeta Roma Podcast. Vamos a una pausa, enseguida volvemos para ir directo a la acción. Y ya estamos de vuelta en este episodio número 175, como ya comentaba, resumen anual de Planeta Roma sobre la actuación de nuestra querida y mágica Roma. Y como les comentaba, no voy a estar solo. Tengo por acá a mi querido Mateo Di Mango, primer resumen anual de Mateo en los micrófonos. Gran episodio. Hola David, tenía mucha ganas de participar a este resumen. Fue, como tú dijiste antes, un año más que intenso, un año maravilloso, yo creo. Y nada, mucha ganas de estar por aquí, hacer nuestro análisis contigo y también con nuestro Martín. Martín, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano mío? Hola David, hola Mateo, qué gusto escucharlos. Hace tanto tiempo que no pisaba, metafóricamente, esta que la considero mi casa. Muy emocionado también por el resumen del año 2022. Creo que le dieron en el clavo un año muy intenso, lleno de picos emocionales de toda clase. Y bueno, gracias por estar. Qué bueno tenerte, Mateo, también por acá. Y David, siempre es un honor. Y vamos a partir con opiniones personales, ¿no? Quisiera escuchar de ti, Martín, y la tuya, Mateo, las opiniones personales que tienen del año de la manera más breve posible, porque hay muchísima tela por donde cortar. Y quisiera saber qué sensaciones le deja a este año, se cumplen las expectativas más o menos personales que tenían con el equipo, y eso, la sensación que les deja este 2022 de la Roma. Yo creo que este año es el año más bonito que pudimos vivir hace 14 años.
regresamos a levantar una copa, algo que no pasaba hace mucho tiempo, y una copa europea que no pasaba de la Copa de Le Fiere. Es la primera reconocida de la UEFA, así que yo creo que es un año maravilloso para nosotros. Y simplemente nada, no voy a analizar esa primera temporada de Serie A ni nada porque es algo tan raro, que estamos tan poco acostumbrados, que yo lo considero un año maravilloso. Sintéticamente yo digo, somos campeones, fuimos campeones, ya está. Muy de acuerdo yo contigo, Mateo. En realidad, un año muy lindo, siendo hincha de la Roma, el alzar un trofeo no es algo de todos los días y más aún un trofeo así de importante para nosotros los romanistas, porque aunque muchos rivales o en muchos ámbitos, tanto periodistas como dirigentes de otros clubes, menospreciaron al título. Nosotros sabemos lo importante que era para nosotros cerrar ese ciclo de casi 14 años que se iban a cumplir sin haber ganado un título desde esa Copa Italia que ya se nos hace remota en el tiempo. Y mucho más el cerrar esta herida del título europeo que se nos negó en su momento con Agostino Di Bartolomei en los 80s y después a inicios de los 90s nuevamente con Giuseppe Giannini. Entonces, una satisfacción enorme para mí realmente ahorita que lo menciono, se me eriza la piel imaginándome a Lorenzo alzando la Conference League allá en Tirana. Parece que hubiera pasado una eternidad de eso. Son un poco más allá de 6 meses, de medio año, pero en realidad creo que es un año sobresaliente que tal vez se ve un poco empañado porque el rendimiento del club en los últimos semanas meses, semanas previas al Mundial no fue el óptimo, ¿no? Pero el fútbol es así, el fútbol es un tema muy inmediatista. Esa es mi percepción. Sin duda, y yo creo que la big picture, podríamos decir, la imagen completa con la que debemos quedarnos es con esa, ¿no? Una Roma campeona, volvimos a ganar un título, como lo decía Mateo, el primer título oficial reconocido por la UEFA como título europeo. Habíamos alzado esa Copa de Ferias, pero el primer título oficial europeo de la Roma es la Conference League, y como empezó el 2022 parecía algo difícil, prácticamente imposible, 2 derrotas importantes, muchos problemas. Comenzamos en enero del 2022 saliendo el segundo el vice de José Mourinho, era la primera noticia que tenía la Roma en el 2022, se iba el segundo de Mourinho, habían habido problemas, llegó Foti, las 2 primeras derrotas en Serie A en partidos completamente catastróficos o dramáticos, si se quiere, para luego llegar al verano con esa copa, alzando la copa, en un camino que no fue fácil, en una final que algunos especialistas, periodistas e incluso los datos hablan de que fue tan vista o más vista que la final de la Europa League. Yo creo que es un torneo válido. A mí me gustó mucho la Conference League, es un torneo que a mí siempre se habló desdeñando un poco el valor de torneos como la Europa League, ahora incluso más con la Conference League siendo un tercer nivel de la UEFA, pero a mí me parece que son competiciones siempre interesantes y donde hay clubes importantes. Esta temporada lo estamos viendo con la Conference, y yo creo que eso, ¿no? Un año que debemos quedarnos con eso. La Roma volvió a ser campeona de Europa, y de ahí vamos a continuar. Si tienen que elegir 2 momentos, y como son tan pocos, o sea, son tantos momentos, vamos a elegir 2 momentos, uno bueno y uno malo. Vamos a empezar contigo ahora, Martín. Tienes que elegir 2 momentos, uno bueno y uno malo, del 2000, de tantos partidos que tuvimos en el 2022. ¿Cuál eliges? Uy. Probablemente coincidamos muchos aquí, ¿no? Pero bueno. Sí, sabes que yo creo que en el malo probablemente la mayoría va a coincidir conmigo, que fue ese Roma 3, Juventus 4. Para mí fue yo te digo, yo ese partido lo estaba viendo en la casa de mi madre, estábamos ganando cómodos, una exhibición futbolística, y
y todo se empezó a complicar y yo me acuerdo que luego me fui al cuarto, traté de tomármelo con calma y todo eso, me puse a leer un poco y mi mamá entraba cada cierto tiempo al cuarto a preguntar si es que estaba bien. Imagínate la magnitud de lo que pasó para que un tercero, como es mi mamá, que no es aficionada de la Roma ni nada, te diga, entró varias veces a decirme si estaba bien. Creo que ese fue un momento, pero afortunadamente fue como un momento de inflexión, ¿no? Que donde el equipo despuntó hacia arriba. Y el mejor momento, tal vez para muchos sea la final, pero para mí es la semifinal. Y curiosamente la semifinal yo no la pude ver porque estaba en un viaje de trabajo en Guayaquil. Me desconecté de los medios, apagué las alertas y lo primero que hice cuando se acabó el partido fue abrir el chat que tenemos con todos los Patreons y un saludo para todos y cada uno de ustedes. Y realmente la emoción que se vivió dentro de ese chat en ese momento, parecía que no importaba si es que en la final ganábamos, perdíamos, lo que sea, ya éramos ganadores. Le ganamos un durísimo Leicester y un ambiente magnífico en el Olímpico, después viendo los videos, después cuando vi el partido, realmente yo me quedo con ese momento porque sentí, aunque estemos acá en Sudamérica y sea un poco distinto a lo que se puede sentir en Roma, sentí a la hinchada, ¿me entiendes? Sentí a todos unidos, contentos, tomándose un trago, llorando, festejando. Lo sentí muy cercano y muy dentro de mi corazón. Entonces ese fue mi momento del 2022. Yo, Martín, coincido contigo. Para mí el mejor momento fue este Roma-Leicester. Fue increíble porque de verdad a mi papá, que siempre ha nacido y crecido en Roma, estaba ahí y se puso a llorar porque le acordó el aliento que se hacía en los 80, cuando estábamos en final de Champions, cuando ganábamos el Scudetto, cuando teníamos a Falcao, a Pruzzo, y ese aliento le acordó esos 80. Y yo nunca, de verdad, en mis pocos años, aunque tenga 22 años, en mis poquitos años, nunca vi un aliento así en la cancha y fue algo de escalofríos, de verdad. Vivido aquí en Roma, se puede imaginar lo que estaba aquí. Y de verdad yo quiero elegir este Roma-Leicester porque es el partido de la gente. No fue solo Mourinho, sino fue ese matrimonio entre la gente, Mourinho y el equipo, donde las tres cosas se convirtieron en una y latían en un único corazón. Un único corazón que latía unido para ganar esta copa, para ganar este título y para que la gente podía sonreír otra vez. Sonrió Mourinho, sonrió el equipo y al final todos fuimos felices porque lo hicimos todos. De verdad, la Roma tampoco hizo este gran partido, marcó con ese cabezazo de Abraham que nos encantó a todos y después aguantó bien, pero se veía que los jugadores del Leicester estaban en el infierno, tenían miedo, no sabían qué hacer y eso pasó por el ambiente que había, que es inexplicable, de verdad. Se puede ver de los videos, fue algo maravilloso. Esto junto a la fiesta fue algo emocionante. Ahora que estoy hablando, de verdad me estoy emocionando otra vez, tan solo acordándolo. Como peor momento, no coincido contigo porque sí, claro que ese fue trágico. Yo creo que ahí nos dimos adiós a la Champions League de este año. Pero yo como peor momento creo que voy a elegir el Roma-Napoli 0-1 donde marca Osimhen. Voy a elegir este momento porque no me duele perder con el Nápoles, que es uno de los mejores equipos en Europa y quizá en esta primera parte el mejor equipo de Europa por cómo juega el fútbol y por lo que está haciendo tanto en la Champions como en la Serie A, sino porque son los 0 disparos a la portería. Eso me dolió mucho, el ni intentarlo. Como el año pasado, que yo como peor partido había elegido el Roma-Inter, donde el Inter ganó 3-0 aquí en el Olímpico, porque tampoco lo intentamos también este partido. Y esos son los partidos donde sufro más, porque somos de la Roma, estamos acostumbrados a perder, se puede perder de cualquier manera, pero se tiene que seguir luchando. Y yo voy a tomar algo de un poco de estas dos ideas que daban ustedes, Martín y Mateo, en nuestro grupo de Patreons. Dicho sea de paso, otro saludo para ellos, para todos los que siempre nos apoyan. Y recuerden que si quieren ser parte más activa de esta comunidad que es Planeta Roma, simplemente desde su dispositivo móvil se descargan la app de Patreon y buscan Planeta Roma, o desde el navegador escriben patreon.com/Planeta Roma y allí podrán encontrar nuestros espacios y las diferentes ofertas para apoyar
a Planeta Roma y también formar parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde hablamos, tenemos siempre conversaciones, informaciones y debates. Y en este grupo hacíamos una votación de los diferentes momentos, mejores jugadores que vamos llegando allí. Y hay dos momentos que para mí son muy importantes. Y yo creo que partiendo desde lo anímico, porque este equipo con José Mourinho al frente depende mucho de eso, del ánimo, del empuje dentro y fuera del campo. Y uno es el antes y el después que hay después de esas dos derrotas, sobre todo contra la Juventus. Empezamos el año 2022 con derrota ante el Milan y luego ante la Juventus en ese 4-3 partidos que íbamos ganando y perdimos en remontada ante la Juve en esos 20 minutos finales que fueron un desastre. Y a partir de ahí la Roma comienza una racha de partidos sin perder desde el 16 de enero hasta que cae con el Inter en la jornada 34, estamos hablando de la 22 a la jornada 34, la Roma estuvo sin perder dentro de la Serie A, acumulando victorias y empates. Yo creo que esto fue muy importante de cara a la consecución del título del verano en Tirana ante el Feyenoord. Y hay otro momento que para mí también es muy importante, que es el derbi de marzo, por dos razones. Uno, porque es un derbi y el primero no había salido todo lo bien que habíamos querido. Recordemos que el primer derbi de la temporada caímos 3-2 en un partido con muchísima polémica, donde había además todavía limitaciones por el COVID para las entradas del estadio, y luego en ese 3-2 en ese 3-0 en el derbi ante la Lazio, marca no solo un partido importante, un derbi ganado con suficiencia. Yo creo que es uno de los mejores partidos que le he visto a la Roma de José Mourinho, una Roma capaz, suficiente, capaz de gestionar los tiempos de partido, y el míster también lo vi cambiando el esquema, sacrificando jugadores importantes como Zaniolo, dejándolo en el banquillo, entrando Sergio Oliveira con ese cuadrado mágico que se hizo en el medio del campo para intentar sacar el partido adelante, y además marca el inicio de una racha. Tendrías que preguntarle a tu padre, Mateo, pero yo al menos desde lo que recuerdo, 18 partidos con sold out, o es lo mismo entradas completas vendidas en el Olímpico para la Roma, que no es lo mismo que lleno completo, porque siempre recordemos que están las entradas a disposición del público visitante, que no siempre se consumen en su totalidad, y a veces la Roma pone a disponibilidad de estas entradas que quedan disponibles del sector visitante, pero no siempre se consumen todas. O sea, pero siempre de las entradas que ha tenido la Roma a disposición en los últimos 18 partidos en casa, incluido el amistoso ante el Shakhtar Donetsk de pretemporada, se han vendido completamente las entradas para los partidos en el Olímpico. Algo absolutamente increíble, en partidos buenos, en partidos malos, en partidos en lunes, partidos jueves, con más frío, con menos frío, con mejor rival. Yo creo que esto marca un poco, yo lo decía hace algún tiempo en Twitter, yo creo que no solo por el título de la Conference y de romper ese ayuno tan largo de tanto tiempo sin ganar, yo creo que esta Roma se va a recordar más por lo que ha acercado y el equipo a la afición y la afición al equipo, ¿no? Yo creo que para mí esos son dos momentos muy importantes dentro de la temporada y de cara a lo que después se consiguió. Sí, yo concuerdo contigo. Para mí, David, es un momento tremendo. Es lo que hablaba Mateo también, ¿no? Esta especie de matrimonio entre José Mourinho, los jugadores, la hinchada, que se consumó con el Leicester, pero que se fue consolidando con momentos brillantes. Y realmente para mí, yo me traslado a las palabras de Mateo, o sea, que su padre haya sentido lo mismo que se sentía en los 80s, que creo que fue históricamente la época donde la hinchada de la Roma se dio a conocer a nivel europeo como un fenómeno. Yo recuerdo unas fotos que yo he visto, tal vez me equivoque, creo que eran en el Artemio Franchi, puede ser, del presidente Viola, Dino Viola puede haber sido. Ahorita no estoy con la mano, pero eso. Pero el presidente cargado en hombros, una maravilla realmente. O sea, si es que se logró trasladar el espíritu de los 80s de esta temporada, yo creo que el legado de esta Roma de José Mourinho, sumado al título,
está empezando a escribirse en letras doradas. Bueno, entonces vamos a ir ahora a una pausa y luego vamos a volver ya directamente con el análisis. Vamos a dar los mejores y peores de esta temporada, de este año calendario 2022. Vamos a una pausa y enseguida volvemos para ir definiendo los premios, lo que podríamos definir como los premios de Planeta Roma o los galardones de Planeta Roma. Así que vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Y estamos de vuelta ya para ir eligiendo los mejores y peores de la temporada. Y esto es un momento que siempre gusta mucho a nuestra audiencia. Y vamos a empezar de atrás hacia adelante. Y hemos obviado el puesto de la portería. Rui Patricio, yo creo que no hace falta darle un premio ni decir si fue mejor o peor, porque no tuvo competencia prácticamente durante el año. En la primera mitad estuvo Fusato, que luego se iría a la segunda división del fútbol español, y luego llegaría Miles Svilar, el serbio, también con nacionalidad belga, que ha jugado hasta ahora un solo partido en lo que va de temporada y en su estancia en Roma, partido oficial. Estuvo en algunos amistosos, tanto en Japón como en Algarve, en la fase de preparación previa al reinicio de esta Serie A. Y vamos a empezar entonces, quitando la posición de portero, Mateo y Martín, vamos a empezar a la defensa, que es otra de las posiciones donde más fácil sale quizás el mejor, y dígase defensa, teniendo en cuenta de que jugamos con líneas de centrales de 3, vamos a incluir a todos los centrales, o sea, Smalling, Mancini, Ibáñez y Kumbula. Habiendo los otros, Kumbula habiendo jugado tampoco, la votación en nuestro grupo se reducía a Smalling e Ibáñez, y al final el mejor defensa para todos nuestros Patreons fue Chris Smalling. Yo creo que es una decisión fácil, Mateo, Martín. Sí, yo creo que coincidimos todos y no quiero decir que Ibáñez no se lo merecía, pero con lo del derbi creo que fue el definitivo error que nos hizo elegir a Chris Smalling, ¿no? Pero Smalling no lo mereció todo, jugó un temporadón, la última parte de enero hasta julio con el título de la Conference, y también esa primera parte de Serie A yo creo que fue el mejor. Tenemos también muchos goles de Chris Smalling este año, algo que no estaba acostumbrado en su carrera, y este año está muy presente en el área rival, especialmente en los corners, y también nos dejamos con ese dulce recuerdo que tenemos en Milán, en San Siro, donde él marca este 2-1 que nos deja esa victoria tan dulce, que es la última victoria fuera de casa importante contra un gran club de este año, el último, uno de los mejores recuerdos de este año. Así que muy fácil, Chris Smalling. ¿Tú qué piensas, Martín? Total acuerdo aquí. Igual en la votación de los Patreons ganó Chris Smalling. Concuerdo contigo, Mateo, plenamente. O sea, tal vez hubiera habido lugar a discusión. Yo creo que igual Chris lo ganaba si es que Ibáñez no tenía este error grande en el derbi, ¿no? Pero sí, realmente mucho mérito de Chris como profesional y también del cuerpo técnico en recuperarlo físicamente. Recordemos que antes de esta temporada tuvo mucha intermitencia. O sea, cuando esté en plenitud física, Smalling es sin duda uno de nuestros mejores jugadores, y no solo en la defensa, sino en el plantel como tal. Sin duda es una elección fácil, visto lo visto en el terreno. Quinto máximo anotador del año 2022, Chris Smalling para la Roma. Fue un seguro desde la defensa y también un plus en el área, teniendo en cuenta de que la Roma saca mucho partido o saca mucho jugo a esas jugadas a balón parado, y desde los cabezazos y el juego aéreo, Chris Smalling ha sido un punto vital para este juego de José Mourinho. Pero
hay dos lecturas que yo le doy a la lección tan sencilla de Chris Smalling como el mejor defensa de la Roma en el 2022. Una es el poco progreso quizás de jugadores como Mancini o Smalling, Mancini o Kumbula, y la otra es que hay que remarcar, o sea, yo creo que hay que marcar el crecimiento que ha tenido Roger Ibáñez, aunque sigue cometiendo algunos errores un tanto infantiles, o quizás por su inexperiencia o por su carácter también, que a veces lo lleva un poco a milanarse en momentos importantes. ¿Cómo lo ven ustedes este aspecto, Mateo y Martín? Ahí te robo la palabra un ratito, Mateo. Solo quiero decir una cosa súper corta. Sí, lo de Mancini, totalmente de acuerdo. Mira, incluso yo algún programa anterior molestaba que acá en Sudamérica, sobre todo en Argentina, se hizo famoso un juego que se llamaba Pablo Pérez Run, que era de un jugador de acá que en verdad era tan casado con las amarillas como Mancini, que le hicieron un juego similar a Mario, que claro, lo que ibas recogiendo era tarjetas amarillas. O sea, ibas recorriendo un camino y recogías tarjetas amarillas. Para mí podría haber habido tranquilamente una versión italiana de eso que se llamara Gianluca Mancini's Run. En fin. Y lo otro que nos estamos olvidando es que ni lo mencionamos, pero fue más central que carrilero o que lateral, perdón, por un tema de esquema. Matías Viña, que cuando estuvo cumplió e incluso para mí jugó más y mejor que el mismo Marash Kumbula. Sí, yo coincido bastante. Hay que decir que Mourinho tiene sus hombres que tienen su personalidad, y yo creo que Mancini, más que tácticamente y técnicamente, que aún sigue siendo un buen central, es un hombre muy especial para el vestuario, es alguien que sabe cuándo y cómo levantar la voz, es alguien que siempre sabe cómo defender a los compañeros, es muy importante en el equipo Gianluca Mancini, por eso también, y sabemos cuántos estas características psicológicas ayudan a un equipo a ganar. Y lo de Roger Ibáñez, sí, yo siempre lo digo, yo soy un defensor de Ibáñez a la muerte. Yo creo que Ibáñez podría tranquilamente ser uno de los mejores centrales de la Serie A, porque lo tiene todo, sabe cómo anticipar a los delanteros, tal vez tiene el pie, sabe cómo marcar goles, sabe defender muy bien, y si ustedes se fijan, es que todos los errores de Ibáñez son errores de concentración, errores que vienen de que se quita su mente del partido, se pierde un poco y pasa eso, pero nunca es algo técnico, nunca es por algo de concepto táctico, que es algo que él se equivoca y se destaca su mente totalmente y nada. En el día que mejora eso, para mí Ibáñez podría jugar tranquilamente en los mejores clubes europeos, en el Real Madrid, en el Barcelona, en el City, en el Liverpool, porque de verdad los medios físicos y técnicos lo tiene todo para ser uno de los mejores. Yo a cada rato digo en Twitter que me recuerda mucho a Toni Rüdiger, en esa época cuando Rüdiger llega a la Roma desde el Stuttgart, que era un jugador así, con otras características, claro está, pero que cometía esos errores por concentración o quizás por falta de experiencia, pero a mí me parece que, como tú decías, Mateo, que Roger es uno de los jugadores más aplicados a nivel táctico que tiene dentro de la Roma. Si José Mourinho le dice tienes que adelantar líneas, tienes que salir con el balón controlado, hacer progreso con el balón, lo hace. Tienes que mantenerte más retraído, lo hace. Le falta experiencia y un poco de concentración. Y para cerrar el tema, Chris Smalling, defensas centrales y tal, y pasar al siguiente aspecto, estamos a punto de perder o sea, existe la posibilidad de que Chris Smalling pueda tomar el mismo camino que Mkhitaryan u otro jugadores que se han ido de la Roma en los últimos tiempos con contrato a cero. La Roma le ofrece, o es lo que se dice en la prensa en los últimos días, le ofrecería una renovación por 2 años a la baja, dividiendo la cifra que recibe hoy, que está cerca de los 3.5 millones, dividiéndola en estos 2 años para intentar mantenerlo, porque él busca un contrato más largo. Se habla de que quisiera jugar la Champions. ¿Ven bien la posición de la Roma? ¿Creen que se puede renunciar a Chris Smalling? ¿Cómo ven la situación y cómo cree que se podría vivir dentro del equipo esto de cara a esta segunda parte de la temporada? Recordemos que la opción de renovación que tiene Chris Smalling en su contrato es a favor suyo. Después de acumular el 50% de los partidos jugados de la temporada, se activa la opción y él decide o no si quiere
firmar el contrato. ¿Cómo lo ven? A ver, yo creo que hay cosas más importantes los jugadores y si un club tiene una política, tiene que mantenerla. La hizo con Mkhitaryan, que para mí era un jugador muy importante. De hecho, yo creo el mediocampista más importante del año pasado. Y no se pueden hacer excepciones porque si no todo el mundo va a pedir lo mismo. Así que se invierta en otro defensa de centro que sea joven, que se invierta en un muchacho de la primavera, que no sé, algo, pero yo sí hay que renunciar a Chris Smalling, aunque sea el mejor defensa de esta Roma y está teniendo toda la defensa, yo lo haría. Es algo ideológico de principio, si un club tiene sus reglas hay que mantenerla y también es algo de comunicación. Si tú haces una excepción para alguien, claramente la gente te va a pedir más y tú tienes que ser el dueño del club. Un jugador no tiene que ser el que te dice qué hacer o no qué hacer con su contrato. Sí, yo también de acuerdo con Mateo. Pienso que fundamentalmente Smalling es un gran jugador y será difícil salir en un mercado tan limitado como el que vamos a tener o el que se avisora a buscarle un reemplazo, pero también seguir confiando en que tu defensa, tu mejor defensa y tu defensa se erija en función de un jugador que el siguiente año va a cumplir 34 años y que la consistencia física no ha sido uno de los denominadores comunes de su carrera, sino que más bien la consistencia física ha sido irregular. Da para pensar que también hay que empezar a buscar alternativas. Ahora, David y Mateo, entiendo que Mateo, bueno, como ustedes saben, Mateo está en Roma, él está en Italia y la diferencia horaria es bastante grande. No le queda mucho tiempo en el programa. No sé, David y Mateo, si es que les parece, y bueno, con el beneplácito de la audiencia, ¿qué tal si vamos preguntándole como ronda relámpago las cosas a Mateo? Mateo nos deja sus opiniones, sus candidatos, por ahí unos 2, 3 highlights de lo que opina para reforzar sus opiniones y después ya David y yo lo vamos conversando sobre lo que ha dicho Mateo. No sé cómo lo ven. Adelante, Martín. No, perfecto, entonces muchas vamos gracias. a volar un poquito. Mejor lateral o carril, no, perdón, mejor mediocampista. Y un breve por qué. Mkhitaryan porque fue muy importante para ganar ese triunfo, para ganar esta conference, para hacer una buena liga. Fue el cerebro creativo y nada, entonces yo te digo Mkhitaryan aunque se fue y espero que este año Gini Wijnaldum me pueda hacer cambiar idea. Correcto. ¿Mejor lateral o carrilero? Creo que aquí es bastante fácil, porque analizando Spinazzola nunca estuvo a su nivel, Karsdorp pasó lo que pasó, Viña, aunque como tú dijiste antes, cuando les pidió cumplió, pero tenemos a un muchacho que fue fenomenal y es Nicola Zalewski y yo me lo cuido, le tengo mucho cariño, así que elijo sin mucha duda como el Patreon Nicola Zalewski. ¿Mejor volante ofensivo o atacante? Mira, yo creo lo que voy a decir, sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo y podré tener algunas críticas, pero yo sin ningún tipo de duda te digo Tammy Abraham, porque yo no me olvido lo que hizo, no me olvido de ese trofeo, hablamos antes de la importancia de ese trofeo, sabemos los goles que han marcado, cuántos fueron decisivos estos goles, sabemos que también los goles se pesan, ¿no? Y un gol de un 9 se pesa y el de Leicester es un gol que pesa muchísimo, el que desbloquea el partido contra el Bodo, que todo el mundo le tenía mucho miedo, es de él, te hace ese doblete en el derbi, yo te digo que para mí Tammy Abraham es el delantero del año de la Roma, esperando claramente a Paulo Dybala, que es un jugador maravilloso, pero lo vimos muy poco, en muy poco logró anotar 5 goles, pero es que yo le tengo un cariño a esta temporada. Y mira, el de los goles importantes, algunos que lo digo malos siempre. partidos que tuvo. Sí, mira, totalmente, el de los goles importantes, ¿no, Tami? Sí, no me puedo olvidar de eso, entonces yo te digo también, Abraham. Ahora, yo voy a acabar con el segmento jugadores. Nos faltan cuatro posiciones y de ahí, David, tú haces la parte de valoración general, ¿no?
Yo sigo con los jugadores. Jugador revelación para ti, Mateo, esta temporada. Jugador revelación, tengo que decirte Mati Cámara, porque ya Nicolás Zalewski ya no se puede decir revelación. Te digo que no me esperaba nada de este muchacho, pensaba que era alguien para llenar un poco el mediocampo, no pensaba verlo mucho, y al final fue un muchacho que se reveló importante, que sabes cómo jugar, que tiene pie, tiene sobre todo mucha fisicidad, sabe cómo recuperar el balón, así que yo te digo Mati Cámara, que me sorprendió en positivo, me sorprendió mucho. Muy, muy interesante perspectiva. El peor fichaje, incluidos los de enero y los de julio. Aquí también yo tengo que concordar con el Patreon, y creo que Maitland Niles nos dio absolutamente nada. Lo voy a agradecer porque después del derby, después de la victoria de la Conference, estaba ahí celebrando como si fuera el humanista de siempre, pero a nivel técnico y deportivo muy poco, así que te digo el pobre Maitland Niles. Tal como dijo José Mourinho, mucha suerte, gracias por todo y mucha suerte en tu siguiente club, sin empachos. Mejor fichaje. Mejor fichaje, Paulo Dybala, claramente. Eso no creo que se discute. Por el valor técnico que nos dio, si estamos ahí, tenemos muchos puntos gracias a él, y también por la importancia comunicativa que tiene el argentino. El año pasado tuvimos a Mourinho, este año tenemos a Dybala. La sensación que la Roma se está volviendo en un club grande, la sensación de que la Roma puede permitirse un top entrenador, un top player, y nos da la esperanza de que vamos por más en este 2023. Y así como icona, como símbolo del percurso que está haciendo la Roma, Paulo Dybala, claramente. Perfecto, creo que ahí no va a haber mayor polémica. Igual que en este de acá, intuyo, mejor jugador joven. ¿Zalewski tal vez? ¿O te lanzas por alguien más? No me lanzo con Volpato porque hay que admitir que las muy pocas ocasiones que tuvo la aprovechó muy bien. Da ese gol en casa con el Verona y ese gol fuera de casa con el Verona, te la resuelve él. Pero creo que Nicolás Zalewski ya es un titular, es un jugador que parece tener una maturidad de un jugador de 35 años cuando es del 2002, creo. Y así que no me lanzo con Volpato porque todavía no tuvo tanta oportunidad, así que te digo Zalewski por eso, pero Volpato podría tener los medios para competir. Ciertamente. Y bueno, para terminar mi segmento, porque después viene David ya con las notas globales, jugador de excepción de este año 2022. Jugador de excepción, me cuesta admitirlo, pero yo creo que es Spinazzola. Jugador de excepción porque lo vimos en esta Eurocopa que parecía el mejor lateral izquierdo del mundo, y se pensaba que iba a regresar, no, se pensaba que iba a regresar lo mismo, y al final es un jugador que defensivamente nunca fue este defensor muy bueno, pero adelante era un jugador que te podía hacer daño, peligro, regates, centros, goles. Y este año la verdad es que recibe muy poco, no se atreve a hacer un dribbling, se atreve a hacer muy poco. Así que, aunque mucha gente me dirá, sí, pero Veretout aquí, para allá, es que Veretout, claro, estuvo mucho en el banquillo. Spinazzola tuvo muchísimas ocasiones para demostrar quién era y qué podía volver a ser, pero todavía no lo hizo. Yo espero con todo mí mismo que él pueda volver a hacer lo que vimos en esta Eurocopa, y también en el periodo de la Roma antes de esta Eurocopa, porque con Fonseca lo hizo muy bien. Espero de volverlo a ver, pero por el momento tengo que decir Leonardo Spinazzola, con el corazón roto. Sí, nos ha pasado a muchos. David, ¿vas con valoración del grupo, nota del míster y los temas finales? Sí, vamos ya como lo decía Martín, es viernes 30 de diciembre cuando grabamos este episodio, 6 horas más con diferencia nuestra, Mateo, así que probablemente va a salir a disfrutar un poco de estos últimos días de fin de año. Y Mateo, para ir cerrando rápido, valoración del grupo y el año en general. Habían varias opciones, bueno a secas,
la votación ganó bueno a Sega, y la nota del Mister de este año. O sea, ¿con cuál crees que es la valoración tuya del año al grupo y la nota del Mister? ¿Cómo lo evalúas? Del grupo, a ver, te digo un 10 por la Copa, por la Conference, y un 6,5 por esa primera parte de Serie A. Así que 10 más 6,5 hace 16,5. Vamos a hacer una media, yo te digo un 8,25, así que te digo un buen año, valoro muy bien el grupo. Y hablando del míster, claramente por todo lo que hablamos, no simplemente por lo técnico y por lo táctico, por todo lo que hablamos, yo le tengo que dar un 10 a este hombre, porque nos devolvió esa gente, nos devolvió ese aliento, nos devolvió ese romanismo que un poco se había perdido, que todo lo que sufrimos con Pallotta, todo lo que sufrimos de verdad fue horrible para nosotros romanistas, pero yo creo que la personalidad y el carisma de este hombre nos dio esto, y yo lo valoro mucho más que cualquier partido ganado o cualquier copa levantada, y por eso yo a José Mourinho siempre le voy a dar mi 10, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Mateo, por estar con nosotros, aunque sea un espacio del episodio, último episodio del año. Muchísimas gracias. Esperemos que en el 2023 podamos tenerte muchísimo más por acá, por Planeta Roma. Gracias por tus notas, siempre tus artículos de opinión que podemos leer en la web, que fueron, de hecho, de las más leídas en este año 2022, donde nuestra web tuvo un crecimiento exponencial en cuanto a vistas y entradas se refiere. Así que muchísimas gracias, hermano, y gracias siempre por dar una mano acá en Planeta Roma, dentro y fuera de los micrófonos. Gracias a ti, David, gracias a ti, Martín Dampien. También fue un placer estar este año con vosotros. Vamos a formar en este 2023. Y gracias a todos los que nos leen, a los muchachos del Patreon que está siempre ahí apoyando. De verdad, encantado de poder estar en esta familia que se ha creado en Planeta Roma, porque esto es una familia. Les quiero, buen año, les hago mis felicidades a ustedes y a todos los escuchadores. Y nada, lo último que decir, lo más importante, siempre Forza Roma. Chao. Un abrazo, Mateo, y nosotros vamos a una pausa y ya saben, sobre la pista, sobre lo que vamos a hablar un poquito, profundizar, Martín y yo, de estos temas que ya hemos hablado con Mateo Di Mango. Vamos a una pausa y enseguida volvemos al episodio número 175, último programa del año, en el penúltimo día del año 2022. Pausa y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Ahora nos quedamos al frente de este pequeño partido que tenemos la segunda parte del partido, como estamos acostumbrados. Vamos a encararla Martín desde el Cono Sur y yo acá desde el Caribe, desde La Habana, para hablar un poquito de esto. Y ya hablábamos del tema del defensa central, de Smalling, los defensores y tal. Y vamos a hablar ahora un poquito, Martín, en la votación de nuestro grupo de Patreon. El mejor mediocampista, para sorpresa mía, fue elegido Bryan Cristante. Tu opinión acerca del mejor mediocampista del año y Bryan, a lo que Bryan se respecta. Wow, mira, me sorprendió encontrarle, porque yo creía que probablemente los únicos acérrimos defensores de Cristante en el grupo, que lo consideraban un top player y parte vital de la columna vertebral de la Roma, eran Ricardo y Diego. Pero vi ahí más votos, y realmente Cristante, sin ser el jugador más vistoso, sin ser el jugador de las notas más altas en todos los partidos, tuvo algo este año que fue consistencia.
Y yo lo que siempre quiero destacar de él es su personalidad. Ya con Fonseca lo vimos jugando, poco le faltó para jugar de 9 o jugar de arquero. Creo que fueron las dos únicas posiciones que le faltaron por ocupar en el campo. Y es merecido. Yo sé que este premio no deja dinero, no deja nada, pero es más que merecido este pequeño reconocimiento que hemos hecho. Ahora, yo no sé si tú estás de acuerdo. Yo me parece que al final me vi seducido por la decisión de la mayoría y voté también por Cristante, pero Mateo me dejó la duda, ¿no? Mkhitaryan. Recuerdo qué gran temporada que tuvo Mkhitaryan en ese triángulo, ese tándem que formaron en el medio campo mientras estuvo bien. Me habría encantado verlo a los 90 minutos de la final. Pienso que el resultado habría sido más holgado, más cómodo, mayor dominio nuestro. Y creo que es destacable una medalla de plata para Mkhitaryan. No sé si para ti, ¿quién fue el mejor mediocampista, David? Mira, no puedo dejar de reconocer la labor de Bryan Cristante por esto que tú decías. Un tipo súper sacrificado que está por renovar su contrato. No quiero que la memoria me traicione. Yo creo que no ha salido todavía la oficialidad. Se habla ya que va a renovar su contrato. No se ha hecho oficial de manera. El club no lo ha hecho. O sí, no. Ahora me queda un poco la confusión. Creo que no. Pero ha pasado la mayor parte de su estancia en Roma cobrando menos que jugadores que han jugado bastante poco, han sido bastante productivos para la causa. Dígase, por ejemplo, Diawara, que se fue esta temporada, o el propio Juan Jesús, ¿no? Y es un jugador, como tú decías, ha jugado en todas las posiciones, llegó en un momento donde la Roma se caía a pedazos, donde cambio de entrenadores, cambio de director deportivo, cambio de presidencia, y a jugador ha seguido ahí. Puede gustar más o menos, puede fallar más o menos, pero como profesional es un 10, ¿no? Yo creo que también la constancia y las circunstancias lo han llevado a veces a estar más o menos mediocampo. O sea, en los últimos tiempos se le ha criticado muchísimo porque jugó junto a Matic, que no era la idea de José Mourinho, ni José Mourinho quería poner esto en práctica. Se rompe Gini con el tema de la fractura de la tibia. Luego Lorenzo, que iba a jugar también por allí, tiene que jugar más adelante porque Saliona se le rompe un hombro y está 15, 20 días fuera. O sea, la trama de la temporada en este último tramo, o sea, si nos referimos a este último tramo del 2022, lo han llevado a estar ahí. Luego en el inicio de la temporada se le buscaron compañeros, estuvo Sergio Oliveira, que era más o menos un espejo, pero en algunas maneras funcionaron. Estuvo Miki, que con Miki había otro tipo de relación, porque también había más tiempo que se llevaba jugando. Y elegir el mejor mediocampista de la temporada de la Roma es complejo porque ha sido un punto álgido y un punto que se ha discutido y se ha debatido bastante en torno a él. Yo quiero pensar en Lorenzo, pero Lorenzo le juega en contra estos periodos de lesiones tan largas y que cuando no está se sufre mucho. Yo creo que esto habla a las claras de su calidad y del problema que ha tenido claramente, pero lo de Miki fue extraordinario, sobre todo porque supo rebajarse a una posición que no era la suya, asumir un rol técnico, táctico, que no era el que habitualmente venía cumpliendo durante lo largo de su carrera, y lo hizo tan bien que yo hoy lo sigo extrañando porque no pudimos reemplazarlo, o quien venía a ser su reemplazo teóricamente, que era Gini Wijnaldum, a ser el hombre de ese medio enlace entre la parte de atrás del equipo con el frente de ataque. No lo pudo hacer porque no pudo, o sea, la lesión le impidió esto y se ha extrañado muchísimo el equipo. Si bien yo he hablado otras veces en este episodio, en este podcast, del inicio de la temporada hasta el partido contra el Napoli, fue un equipo y de ahí en adelante fue otro en cuanto a la producción y la ofensiva. Ha faltado eso, no ha faltado el Mkhitaryan, un hombre lúcido, crack, con unas características diferentes al resto, con un entendimiento del juego diferente al resto de los jugadores que podemos tener en cancha, y sin duda se ha notado su falta. Yo creo que es justo de que en este episodio, a pesar de que se ha ido al Inter de una manera quizás no la mejor posible, pero yo creo que hay que mencionarlo porque aportó bastante durante la segunda parte, durante todo el 2022 hasta que se fue. Yo creo que era justo que lo mencionáramos, Martín. Sin duda, David, sin duda. Bueno, pasando a esta posición donde en realidad me sorprendería que tengamos dudas,
corresponde mejor lateral carrilero. Los Patreons se pronunciaron, Zalewski, Mateo también se pronunció, Zalewski, yo me subo a la Zaleuskineta, esa jerga que está tan de moda hoy por hoy, ¿no? Me subo a la Zaleuskineta, no sé si tú también te subes a la Zaleuskineta o te vas a la traidorneta con Rick Karsdorp. Con Rick Karsdorp y con Rick Montilla, que fue el único de nuestros Patreons que votó por Ricky, que si bien durante la temporada fue muy bueno, o sea, tuvo momentos importantes dentro de la temporada, pero ya comenzó a ascender. El final de la temporada fue a la baja. De hecho, lo hemos comentado acá, tú incluso lo expusiste acá también. Fue probablemente el peor jugador de la Roma en la final de Tirana. Y eso se notó en lo que ha pasado en el inicio del nuevo campeonato y cómo están las cosas ahora. Bien mal. Pero lo de Zalewski, la irrupción de Zalewski dentro del once, lo que aportó, sin duda, en una posición que no era la suya, viniendo de la primavera, como hemos hablado otras veces acá, una primera parte de la temporada 21-22 bien compleja para él, teniendo en cuenta la pérdida de su padre, el problema en las redes sociales con un amigo después que los ponía tras una fiesta, la adaptación del saltar del equipo primavera al primer equipo, y irrumpir de esa manera a punto de estar en un mundial, yo creo que es importante, porque no muchos jugadores menores que Zalewski, dicho sea, partiendo de que salen de la Serie A, han estado en el mundial y han disputado minutos en el mundial. Yo creo que es un valor importante que hay que darle al trabajo que se hace en las inferiores en Trigoria y el trabajo de José Mourinho de buscar soluciones, porque estábamos teniendo problemas, como lo decía Mateo hace un rato. Spinazzola no estuvo por las lesiones, Viña no terminó de cuajar, el Shaarawy terminó jugando algún que otro partido por allí, pero lesiones, bajos rendimientos, cambio de esquema, no le terminaron de favorecer a Elcha. Y sin duda lo que hace Zalewski, siendo importante en las semifinales, en los partidos contra rivales importantes, dando una frescura, esa vocación ofensiva suya, teniendo en cuenta de que con Alberto De Rossi, que hoy es el jefe forma parte de la directiva y el área técnica de las inferiores de la Roma, había jugado más como segunda punta o como extremo. Hay que valorar lo que es Nicola Zalewski para la Roma, que según el departamento, el observatorio del fútbol, es uno de los mediocampistas de doble función, o sea, box to box, si podemos decirlo así, con más margen de mejora dentro de los jóvenes que hay en el fútbol europeo. Yo creo que sin duda lo de Zalewski es muy bueno, porque aportó muchísimo en una posición donde estábamos teniendo muchísimos problemas, más allá de que Rick fue lo más estable posible desde el costado derecha, también porque no tenía rivales. Rey no salió en enero, Maitland-Niles ha sido, como lo decía Mateo, ha sido votado el peor fichaje del año 2022, porque no fue ni positivo ni negativo, o sea, fue un fantasma en su estadía dentro de la Roma, y Ricky estuvo completamente solo en el costado derecho. Sí, por suerte logró consolidarse, digamos. Si fuera, o sea, te digo, ¿no? Es como tú tienes 4 neumáticos en el auto y agradeces que el neumático de atrás de la derecha, que estaba prácticamente liso, como no tenías recambio, no se haya ponchado, no se haya reventado, pero para mí eso fue Karsdorp. O sea, no tenía sustituto, como tú dices, y afortunadamente resistió bien el tiempo que se le requería. Finalizando el tema Zalewski, solo quisiera aportar a todo lo que tú dijiste, que estoy de acuerdísimo. La proyección, porque es un muchacho, como tú decías, la proyección que tiene es tremenda, hay que cuidarlo, hay que darle de comer, como se dice vulgarmente, hay que darle de comer, hay que formarlo. ¿Quién mejor que Mourinho y su staff para eso? Y la versatilidad, porque tenemos un chico que puede jugar igual de bien y sin complicarse por ambos costados. David, pasando a otro rubro, ¿mejor volante ofensivo o atacante? Yo te digo, tuve la misma duda tuya, porque Lorenzo Pellegrini puede ser candidato en la encuesta antepenúltima y en esta de ahorita,
porque puede ser considerado como mediocampista, porque a veces jugó incluso muy, muy retrasado, pero también como volante ofensivo. Para mí, aunque los Patreons digan Dybala, Mateo dijo Tammy, que yo iba a defenderlo a Tammy, pero como Mateo ya lo defendió, voy a defender a otro. Para mí, ahí tiene que estar Lorenzo. Qué temporada, al menos la mitad de enero a junio, qué temporada superlativa que tuvo. Ahora, desde la llegada de Dybala, lo hemos visto muy sacrificado, cumpliendo otros roles. Las malditas lesiones, como siempre, un desastre que lo persigue. Pero bueno, esperemos que eso se sobrelleve. Mi candidato, como digo, a pesar de que ya los Patreons le dieron el galardón a Dybala, y Dybala, yo no me uno a Dybala por lo mismo que dijo Mateo. Es muy poco, o sea, ha hecho muchísimo en muy poco tiempo, pero quiero valorar la trayectoria de Lorenzo. Y bueno, entonces yo me quedo con Lorenzo, Mateo con Tammy, los Patreons con Dybala. ¿Tú, David? No, yo me quedo igual. Yo me quedo con Tammy y mención también para Lorenzo Pellegrini, sin duda. Yo creo que Lorenzo, de hecho, es el único jugador de la Roma y el cuarto mejor valorado según SofaScore, teniendo en cuenta los partidos de Serie A. O sea, forma parte de ese 11 que hace SofaScore anual de la Serie A y es el cuarto mejor valorado dentro de la Serie A. Donde el mejor valorado fue Domenico Berardi, lo poníamos en nuestra cuenta de Twitter hace un par de días, este 11 que armaba SofaScore, reconocidísimo portal de compilación de estadísticas y valoración de jugadores y tal. Yo creo que hay que reconocerle esto y Lorenzo le ha faltado eso, ¿no? Mantener por largos periodos de tiempo este pico y que se ha visto afectado no por su bajo nivel, sino por las lesiones que le restan con continuidad, ¿no? Dentro del mejor volante ofensivo estaba el Charaui, que nos recibió votos en nuestra votación, Dybala, que fue elegido por gran mayoría, Zaniolo, que recibió un voto, que fue de nuestro querido Iván Morales, y Tammy Abraham, que recibe el voto mío y el de Santi, ahora hay que sumar el de Mateo. Yo creo que lo que hizo Tammy, ser delantero en la Roma es complejo, y más en esta Roma de los últimos años, lo vimos con Edin Dzeko y ahora con Tammy Abraham, jugadores delanteros que se tienen que alejar mucho de la zona del gol, tienen que sacrificarse mucho, trabajar mucho para el equipo, y lo de Tammy, o sea, Tammy termina la primera parte del 2021 con la Roma, como termina esta parte final del 2022, con muy pocos goles dentro de la Serie A, y después termina siendo el delantero que en su primer año con la Roma suma la mayor cantidad de goles en su primera temporada. Estamos hablando de 27 goles, casi 30 goles, 27 o 29 goles, que si la memoria no me falla, teniendo en cuenta todas las competiciones, 14 goles dentro de la Serie A, uno de los mayores anotadores en el año calendario dentro de la Serie A, por una Roma que vivió altos y bajos, que vivió cambios de esquema y tal. O sea, yo creo que esto hay que valorarlo, y mucho, porque lo que hizo Tammy es importante. Este año no lo ha cerrado bien, es cierto, ha tenido problemas, también es cierto, ha fallado muchos goles, de hecho, es el tercer jugador dentro de la Serie A o de los delanteros de la Serie A junto a Osimhen y Lautaro Martínez con mayor goles esperados, y el que menos, y ha sido de estos tres el que menos le ha convertido, con 3 de un 8 posible, ¿no? Si hubiera convertido al menos la mitad, tuviera 5 o 6 goles y quizás la historia fuera otra para la Roma, pero bueno, ya esto es historia y esperemos que su 2023 sea suficiente, ¿no? Y que pueda replicar lo que hizo hace una temporada. Concuerdo, mi querido David. Nada más que agregar. Ojalá necesitamos que Tammy mejore, que Tammy afine puntería, porque como digo yo siempre, el tema aquí con las políticas actuales de fichajes, de fair play, de etcétera, 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 que a veces parece que las reglas dan la sensación de que fueran hechas específicamente en contra nuestra, pero bueno, ya sabemos que no es así. Pero Tammy es lo que tenemos, y igual que pasó con Rick, si es que hay gente, como digo, por ahí, Patreons muy apasionados que no les gusta, no les ha convencido, es cierto, pues tienen todo su derecho, pero como bien dice Ricky, que es uno de los detractores más fervientes de Tammy, lo mejor que puede pasar para Tammy, incluso para Rick, que es su detractor, es que le empiece a ir bien de nuevo. Entonces, eso. Jugador revelación, David. Me encantó
me encantó lo que dijo Mateo y nos dejó unos aportes muy, muy válidos. Revelación, en realidad, yo también me subo Mady Camara. Para mí, Mady Camara es, no sé si es Cámara o Camara, digámosle, porque Zalewski podría haber sido la revelación de la anterior temporada, pero no precisamente de este año. Concuerdo un poco con Mateo. No sé, ¿tú cómo lo ves? A ver, si tenemos en cuenta el año entero, yo creo que Zalewski sigue siendo la revelación porque yo creo que casi nadie esperaba el impacto que tuvo y hasta dónde pudo llegar, ¿no? Ya forma parte del primer equipo, es una pena que haya sufrido esas lesiones de inicio de temporada, luego, pero le alcanzó aún así a ir al Mundial porque había dejado muy buenas sensaciones y para mí sigue siendo una sorpresa, ¿no? Que un jugador salido de la primavera en solamente unos meses logra ascender al primer equipo, establecerse dentro de él, ser campeón con la Roma, siendo titular en la final, en una final, no recuerdo desde cuándo un jugador salido de la primavera de la Roma llegaba a un primer equipo y se establecía dentro de él para luego ser campeón, ir a un mundial. Yo creo que el año, la temporada completa de Zalewski, más allá de lo que pudo pasar en el final, que es cierto que no fue bueno, sobre todo porque le faltó continuidad, empezó con la lesión que sufrió en el partido de Israel contra el Tottenham, luego tuvo otras recaídas y no pudo encontrar estabilidad, que esperemos que ahora sí lo encuentre en el 2023. Sigue siendo sorprendente para mí, pero lo de Mady Camara sin duda merece, o sea, los tres jugadores a votación en ese punto, jugador de revelación eran Zalewski, Mady Camara y Volpato. Yo creo que los tres son válidos. Mady Camara sin duda es una muy buena noticia para la Roma y un muy buen dolor de cabeza para la Roma, porque recordemos que hay una opción de compra fijada en 11 millones de euros con el Olympiacos de Grecia, que dependiendo de lo que pase con el medio campo y hasta dónde puede llegar la Roma a final de temporada, habrá que definir si se puede o no, o si se quiere o no darle continuidad a Mady. Por si sigue en estos pasos y con este crecimiento, va a ser una decisión difícil tanto para Thiago Pinto como para la directiva de la Roma, Martín. Y sí, y yo te digo una cosa, qué olorcito que tiene Mady Camara, el final de temporada de Mady Camara al final de temporada anterior de Sergio Oliveira, ¿no? Ya lo hemos comentado varias veces, el Porto nos pedía 15 millones y lo acabó mandando al Galatasaray por 3, el Olympiacos nos va a pedir 11 y lo acabará mandando al Celtic por 1, no lo sé. Pero bueno, esperemos que las cosas se den, una grata sorpresa. Y mira, visto así, vista la imagen completa, como tú pintaste lo de Nicolás Zalewski, me vuelvo a cambiar de bando. Sí, Nicolás Zalewski es la revelación del año. Y ya lo habíamos comentado, ¿no? Cuando decíamos con los Patreons, justo recuerdo con Iván, con Román, con Gabriel, estábamos conversando ese punto específicamente. ¿Qué hacer, no? Ahorita que el tema de moda en el mercado de la Roma parece que va a ser Fratesi, a ratos parece que está muy caliente, a ratos que se enfría, etcétera. Pero decían, ¿no? Si es que para que venga Fratesi fuera necesario enviar fuera a Bove y a Volpato, ¿qué haríamos? Y decíamos, sí, han mostrado cosas, tienen potencial, pero en realidad qué difícil ha sido que un jugador salido de la primavera directamente haga trayectoria en la Roma como lo está haciendo Nicolás Zalewski. El ejemplo más similar, entre comillas, que se puede venir es Pellegrini, pero Pellegrini tuvo esta pasantía, entre comillas, pasantía en Sassuolo, ¿no? Con recompra y todo el tema, pero como tú bien decías, realmente jugadores, incluso, digamos, hombre ingrato hoy por hoy para la casa, pero el mismo Florenzi tuvo una pasantía antes de consolidarse en el primer equipo y de ahí ya nos quedan solo palabras mayores, ¿no? Los de Rossi, los Totti. Realmente lo que está haciendo Nicolás Zalewski es una proeza, digamos, es una proeza porque no es cosa de todos los días en nuestro equipo. En nuestro equipo no es cosa de todos los días. Seguimos adelante y vamos con peor fichaje. No sé si tú concuerdas con Maitland Niles, pero para mí peor fichaje es Vilar. Maitland Niles sí. algo cumplió, algo se paró en los partidos, algo jugó, muy malo, sí es cierto,
pero algo hizo y era lo que sabíamos, ¿no? O sea, Maitland-Niles, yo siempre lo dije, yo sabía que Maitland-Niles, y me acuerdo que lo dijimos aquí en el programa, cuál va a ser mejor o peor entre Niles y Sergio Oliveira, y yo decía que para mí iba a ser peor Niles porque no le veía nada, no me equivoqué. Tal vez porque nunca esperé nada, no estoy decepcionado y por eso digo que no ha sido el peor fichaje, pero Desvílar esperaba tantas cosas, viniendo de esa escuela de porteros de donde viene, y realmente lo que hemos visto es un Goicoechea, el uruguayo nuestro, no el gran argentino de los 90, sino el uruguayo nuestro, un Goicoechea 2.0. Por suerte vino a parámetro cero, tal vez eso haga que no sea un fichaje tan grave, solo hemos votado el sueldo, pero no veo en él un sucesor a Rui Patricio, y para mí es el peor fichaje. Los Patreons ya votaron y para ellos es Maitland-Niles. David, no sé para ti cómo va el tema del peor fichaje. Sí, yo creo que yo sí por Ainsley rompí una flecha acá en este programa. Por él esperaba un poco más, teniendo en cuenta que venía de la Premier, quizás por ese envión de los jugadores que habían llegado a la Premier a la serie en los últimos tiempos, sobre todo a la Roma, Molin, Tammy, esperaba un poquito más de él. Pero fue absolutamente la nada. Y como tú decías, Villa llega a coste cero, al final sabíamos inicialmente que iba a llegar a ser sustituto de Rui Patricio, no era un titular, pero sí de Ainsley llegaba a competir y a dar fondo de armario en una posición que se necesitaba, como era la del carril derecho. Por suerte, Rick Castro aguantó durante bastante tiempo la titularidad, sin lesiones, sin problemas físicos, y no fue un problema, porque se llega, o sea, y esperemos que no pase en este caso, si ya pasa con Rui Patricio, Villa tiene que salir a atajar, ya estaremos hablando de esto en el futuro, esperemos que no pase, y lo digo tocando madera, porque también es un chico joven y no ha jugado casi nada, y los porteros tienen que jugar. Por eso Fusato pide salir, ha estado jugando con ¿cuál era el club? Era el Ibiza, donde también estuvo otro ex Roma, Marco Borriello, y que creo que estaban últimos en la segunda división española, no sé ahora dónde estará, pero estaban últimos, pero él ha tenido un buen nivel, ya lo había mostrado un poco en la Roma, pero quería jugar con continuidad, y la de Rui Patricio, un hombre afín a José Mourinho y de jerarquía, evidentemente no le iba a dejar jugar, y por eso pide salir, ¿no? Y Villa también llega porque sabía que venía a ser banco, un aire nuevo, con alguna pequeña oportunidad, pero no mucho más que eso, y por eso no me preocupaba. Sí, sabes que sí, totalmente. Fusato incluso nos decía, Alex Murillas, a quien le enviamos un fuerte saludo, que vive allá en España, nos decía que ha sido de las figuras del Ibiza a pesar de la posición en la tabla, ¿no? Pero bueno, realmente a mí lo que me da temor es, por ahí le ha molestado un par de veces desde que llegó a la espalda a Rui Patricio. ¿Qué pasa si Rui Patricio tiene una lesión larga, no? No quiero ni imaginarme, cruzo los dedos, toco madera, todos los rituales, etcétera. Bueno, siguiente tema, mejor fichaje. Creo que aquí tampoco hay mayor polémica, sin duda por lo que significa para la historia del club, para las circunstancias actuales del club y lo que nos ha dado en lo poco que ha mostrado y lo mucho que potencialmente nos puede dar, Paulo Dybala. Me atrevería a decir, así hablando sin ponerme a numerar mucho, probablemente top 5 en los mejores fichajes de la historia del club. Totalmente de acuerdo. Yo creo que no solo por la calidad del jugador, sino por lo que se vivió y cómo se vivió. La situación que se vivió, pasábamos 2-3 días, pasamos en vela, eran las tantas de la madrugada por la diferencia horaria, y que somos mayoría del lado acá de América en nuestro grupo de Patreon, esperando alguna noticia, manchante con sus tweets, como mismo pasó con el tema de Gini, todo el morbo que se creó en torno al fichaje, su presentación, cómo debuta, los goles y tal, la calidad, viniendo de un gran rival. No es que le sacamos propiamente un jugador a la Juve, pero sí un jugador que es importante, y lo ha sido dentro de la Serie A. Hace 2-3 temporadas, si no me falla la memoria, fue el MVP de la Serie A sobre el Papu Gómez, en fin.
yo creo que por todo el condimento que tuvo la situación, sin duda, ¿no? Y es un jugador importante que resuelve partidos, que es un diferente campeón del mundo. La Roma tiene un campeón del mundo y lo que lleva a la Roma a ser el equipo que más ediciones diferentes de mundiales de fútbol ha tenido un campeón del mundo, 9 ediciones, algo que nadie sabía y es un dato increíble. Sin duda yo creo que no hay color, ¿no? Es un rango donde no hay color, sobre todo porque el resto que han llegado jugadores importantes, sobre todo este verano, o no han podido tener su impacto o han estado lesionados, como el caso de Wijnaldum. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, por nombre, como te digo, para mí, por nombre se sitúa entre los Batistuta, entre los Falcao, Paulo Roberto, ¿no? Antes de que salga algún avispado ahí. Entonces, Paulo Roberto, Toniño Cerezo, para mí va por ahí. Pero como desempeño también estamos viendo a alguien que, si tenemos la fortuna que se quede con nosotros y los resultados acompañan y todo va bien, puede marcar época en la Roma y ojalá que sea así. Sobre todo porque lo estamos fichando en un buen momento. No es como, bueno, digamos, incluido en esa lista Mohamed Salah, que tal vez lo saco un poco porque a él lo fichamos muy joven. El que lo fichó en su prime, en su mejor momento, probablemente fue Liverpool, ¿no? Ese es acierto de Liverpool, igual que con Alisson Becker. Pero, como te digo, para mí Paulo Dybala, a pesar de las lesiones y todo eso, está en el mejor momento de su carrera, donde puede dar muchísimas cosas. Mejor jugador joven, los Patreons dijeron Nicolás Alewski, Mateo refrendó, yo también voy a agachar la cabeza y decir que sí. No, mentira, no voy a agachar la cabeza, pero voy a decir que sí, fuerte y claro. David, mejor jugador joven de este año. Sí, sin duda Nicolás Alewski, ya hemos hablado bastante de él. Yo creo que para ganar en tiempo vamos a seguir adelante. Jugador de excepción, Martín. Había tres por un puesto. Viña, Veretout y Zaniolo. Me sorprende la cantidad de votos que tuvo Nicolás Zaniolo. 6. Luego estaba Veretout, que fue el que más votos recibió y siendo el peor, en conclusión, el peor fichaje. O el jugador de excepción, perdón, y luego estaba Matías Viñas con 1. Sí, mira, yo a Viña poco que reprocharle porque Viña realmente con los cambios tácticos quedó fuera del esquema y más bien se ha adaptado. O sea, Viña es lo más parecido que hemos visto al primer Cristante que tuvo Fonseca. Un tipo que está dispuesto a jugar al minuto que lo pongan, en el puesto que lo pongan, con la función que lo pongan. Entonces, poco que decir. De Zaniolo, mira, yo te digo, se le agradece muchísimo el gol en la final de la Conference League, pero yo pensé que ahí iba a ser su punto de quiebre, ¿me entiendes? Que de ahí solo íbamos a crecer y sí ha sido bastante frustrante para mí volver a ver al mismo Nicolás Zaniolo, que me provoca arrancarme el cabello, que me provoca meterme los dedos en los ojos, no lo sé. Entonces, sin embargo, Veretout se debe el galardón por todo lo deportivo y lo extradeportivo, ¿no? Porque venía el año 2021, probablemente, al menos la primera mitad del año, seguramente entre los mejores del equipo. Se quedó un poco fuera del esquema, vino el tema de su mujer y las fiestas COVID, vino el tema de su mujer y tantas cosas, ahora el tema de su suegro, muchas cosas realmente, viendo que a veces el entorno sí puede condicionar al jugador. Para mí también el mejor decepción fue, o sea, esperaba bastante de Viña, pero entiendo que era su primer año, un cambio de esquema, situaciones complicadas dentro de la Roma, pero como termina, yo esperaba que de alguna manera se salvara el tema de Veretout, que al final termina siendo una muy buena venta. La Roma prácticamente va a recibir lo mismo que gastó hace 3 temporadas cuando le fichó desde la Fiorentina, pero teniendo en cuenta el jugador que es, bueno, se va de la Roma y termina siendo el jugador y casi sin protagonismo porque Sergio Oliveira le sacó el puesto de titular más de una vez. O sea, termina siendo el jugador con más asistencias o entre los que más asistencias dieron en esa temporada, con 8, si la memoria no me falla. Entonces te habla de la calidad de jugador, un tipo que había sido líder y protagonista las temporadas con Fonseca, que no fueron fáciles, y del que José Mourinho había hablado bien, pero evidentemente
hay un antes y un después. Después de la convocatoria con Francia, que era algo que él tenía como objetivo desde que llegó a la Roma, y lo había dicho más de una vez, y pedir un aumento, su agente, que es uno de los más picapiedras, como digo yo, dentro del mundo calcio, e incluso lo deja con Mario Giuffredi. Y cuando llegas a ese punto de que tu agente se separa de ti porque estás pidiendo una locura a tu club, hubo problemas personales, en fin, yo esperaba que de alguna manera se recompusiera la situación, pero al final terminó y saliendo, y para mí fue una decepción, y porque esperaba bastante de él desde la calidad que tiene como futbolista. Al final se terminó metiendo en el Mundial por las bajas que tuvo Francia, pero es un jugador que yo sin duda esperaba de alguna manera que se pudiera recomponer, pudiera seguir, porque su calidad está ahí, ¿no? Yo creo que al final termina siendo una decepción. Absolutamente cierto. Acaba siendo decepcionante el año de Veretout, que ahora está bastante consolidado en el Marsella y, bueno, flamante subcampeón del mundo. Vamos cerrando un poquito, David, el programa. Antes de pasar con los objetivos para el nuevo año, qué podemos esperar, tanto en mercado como en eso, vamos rápidamente por la valoración del grupo al año 2022 para la Roma. Bueno a secas. Eso es lo que han dicho los Patreons. ¿Tú qué opinas? ¿Bueno, menos que bueno, más que bueno? Mira, yo te digo, yo creo que fue un año bueno. Al final, un año con un título no puede ser menos que bueno. Un año donde tú sigues compitiendo en Europa a pesar de las situaciones que sabemos que hay dentro del club, tampoco puede ser menos que bueno. Un equipo que sigue avanzando en competiciones europeas, sigue mostrando sacando la cara dentro de la Serie A. Si bien esta temporada o en lo que va de esta temporada dentro de la Serie A avanzaron en bloque bastantes clubes a la siguiente fase, o sea, teniendo en cuenta avanzar lo que es a la siguiente fase en las competiciones europeas, se mantienen casi todos en competiciones. Algunos no avanzan en su grupo, descienden a competiciones europeas, como es el caso de la Juve o los equipos de la Lazio, que ahora tiene que hacer honor a lo que a la Conference League, guste o no a su directiva, pero sin duda yo creo que el año es bueno, un año que fuimos de más a menos, y luego a menos otra vez, de menos a más, y después de más a menos otra vez terminamos el año complicado, teniendo en cuenta que la segunda parte del año es compleja, con un mundial, las preparaciones, los pensamientos de los jugadores, y varias cuestiones que ya hemos hablado durante todo el año acá en este podcast. Yo creo que sin duda el año para mí es bueno. Un año con un título, un año donde se sigue compitiendo, donde todavía estamos ahí, porque si miramos la tabla de la Serie A antes de su reinicio el próximo miércoles, la Roma es séptima con 27 puntos, y el Milan es segundo con 33. Hay chances, ¿no? Estamos ahí, no podemos dejar de soñar, no podemos cancelar lo que se ha hecho, y todavía hay margen de mejora, ¿no? Y yo creo que esta segunda parte puede ser ostensiblemente mejor que la primera de la temporada, y cerrar bien el campeonato con los objetivos que están marcados. Así que para mí es un buen año. Sí, para mí es un buen año también, un muy buen año me atrevería a decir yo. Habría sido un año excelente si cerrábamos con título y con clasificación a Champions, pero bueno, fue complicado, es un año de construcción y tal. Y sí, realmente esperamos que estas mini pretemporada que hizo José Mourinho con los jugadores, estos fogueos contra otros equipos donde tal vez lo visto en cancha no haya sido lo mejor, al menos haya servido para tener continuidad. Porque quisiera que, si bien no en la cancha el desempeño tal vez no sea el mejor, nos acompañen los resultados, algo que es muy de esta Roma de Mourinho, ¿no? Lo hemos visto en ciertas partes de la temporada donde no nos acompañaba el juego, pero afortunadamente sí el resultado. En ese sentido, nota del míster, el grupo ha dicho buen trabajo. Yo considero que es un poco más que buen trabajo. Realmente la Roma, no me refiero a los jugadores en su nivel técnico en todo, pero el entorno de la Roma como tal no es la mejor arcilla para trabajar. José Mourinho lo sabe,
los Friedkin lo saben, y realmente si hay un hombre encargado para hacer frente a todo lo que implica el mundo Roma, desde la prensa venenosa, pasando por esta hinchada que te exige como que fueras un top club de Europa y tantas responsabilidades y tantas circunstancias particulares, no hay un mejor hombre que Mourinho. Así es que para mí es un muy buen trabajo. Se hizo una primera temporada con un título. Esta primera mitad de su segunda temporada, como tú decías, muy cerquita ahí del Milán. Hay la sensación de que se desaprovechó oportunidades, sobre todo por cómo se cerró el año. Pero bueno, la distancia es corta, estamos ahí y tenemos nuestro gran fichaje, Gini Wijnaldum, que esperemos que llegue bien y sea un diferencial. David, nota para el míster. Sí, entre las posibilidades eran buen trabajo, se agradece el esfuerzo, justito, pudo ser mejor, qué trabajo, y extraño a Seman. Por suerte nadie votó que extraña a Seman. Y sí, la gran mayoría votó buen trabajo, aunque hubo algunos que votaron, se agradece el esfuerzo, que fueron Aarón, Daniel, Ricky, Sam y Diego Gómez Jurado. Y yo creo que yo voté buen trabajo porque influye en mi voto el título. Valga la redundancia, ¿no? El título europeo, que es muy importante para la Roma, sobre todo porque lo que vimos en las calles de Roma durante la celebración de la Conference fue brutal. Un poco como la Argentina, pero en menor mayoría porque es algo más local. Y en una ciudad de 2 millones de personas, casi 1 millón estuvo en las calles, según cifras no oficiales, en los días de la celebración del título de Tirana. Y yo creo que es un buen trabajo por el título, pero hay cosas que mejorar, ¿no? Hubo algunas rupturas, termina también, yo creo que empaña un poco su trabajo esta última parte. Yo creo que se podía evitar el tema de Rick Karsdorp y alguna otra situación de gestión de la plantilla en cuanto a las oportunidades de algunos otros jugadores, a la hora de sacar los 11, pero son cosas menores. Yo creo que lo que más le empaña el trabajo a José es esta situación de Rick Karsdorp que se podía evitar, porque está tomando una dimensión un poco fea, pudiéramos decir. Y finalmente yo creo que el trabajo es bueno. Concuerdo, David, claro, ya involucrada la FIFPro por poco con demanda de acoso laboral, no lo sé, en fin, digamos que no fue la mejor manera. A veces hasta un especialista en esto, como lo es Mourinho, puede cometer errores y hablar de más. Pero bueno, hablamos del mejor y peor momento de la temporada al inicio, pero ahora vamos a hablar de desempeño puro. Mejor partido y peor partido. Peor partido para los Patreons, y me uno a ese partido, el Juve 4, Roma 3. Muy también votado el Napoli 1, Roma, perdón, el Roma 0, Napoli 1, de 0 tiros al arco de nuestra parte. Mejor partido de largo, el derbi de marzo, también por ahí votado el partido 4-0 frente al Bodo, digamos, que fue una afirmación, aquí yo estoy presente. Yo me quedo con los votos de los Patreons, me encantó el derbi de marzo, creo que fuimos bondadosos y bajamos del acelerador. Un resultado mentiroso también por ahí con el poste, travesaño de Mkhitaryan, que debió haber sido gol. Debió haber sido un 4-0, supongo que si entraba ese, tal vez entraban 2 más. Hagamos un poco el acelerador, somos complicados, no había para qué extremarnos en una temporada en la que todavía teníamos partidos muy importantes por delante en nuestras aspiraciones coperas y ligueras. Y el peor también, sin duda, por cómo se dieron las cosas y porque fue la mezcla más palpable de la mentalidad pequeña que a veces puede tener la Roma y de la falta de contundencia, el Roma 3, Juve 4. ¿Cómo lo ves tú, David? Sí, ya lo habíamos comentado al inicio del programa y yo creo que estoy de acuerdo en las votaciones. Fueron muchos momentos, muchos partidos. Yo creo que sin duda estos fueron de los más importantes y los que más recordaremos durante el 2022, perdón. Ahora vamos a ir a una pausa, Martín, para llegar al cierre del episodio. Vamos a ya decir cuál fue el mejor jugador de la temporada según los votos y lo que esperamos y lo que podemos prever para este 2023 que recién
está por comenzar. Vamos a una pausa y enseguida volvemos al último episodio del año de Planeta Roma Podcast. Y Martín, ya estamos llegando al final de este episodio que se ha extendido más de lo habitual, siendo el último episodio del año y donde damos las notas, hablamos más y comentamos un poco más. Ya hemos pasado la hora y media y vamos a comentar ya en este final del episodio el mejor jugador de la temporada según los votos y lo que esperamos de este 2023. Genial, David. Según los votos, el jugador del año, Pellegrini. Yo fui un defensor de Pellegrini, como te digo, para mí el mejor volante u ofensivo del año, pero como decíamos, ¿no? Opacado un poco por las lesiones, por la falta de continuidad, quizá un mejor primer semestre que un segundo, porque en este segundo tuvo que adaptarse a que todo comience a girar en torno a Paulo, cuando la anterior temporada, jugaba en torno de sí. Y yo por eso difiero acá, y para mí el jugador del año se llama Chris Smalling. Un solo mal partido tuvo Chris Smalling el día que lo fue a ver Gareth Southgate en Udine. No jugó nunca más un partido malo. Todos los partidos, para el que no vio ese partido, todos los partidos de Chris Smalling son partidos buenos. Para el que no vio ese partido, Chris Smalling debió haber estado convocado por Inglaterra al Mundial. Para el que no vio ese partido, Chris Smalling probablemente es uno de los defensas más en forma del año 2022, considerando las 5 grandes ligas. Me encantó el año de Chris Smalling, MVP de la final en Tirana, un jugador realmente que marcó época. Como solemos molestar aquí y en las redes, los romanistas, Smaldini, para mí el jugador del año. Sí, es una decisión difícil porque, como tú decías, recordar partido malo de Chris Smalling y lo importante que fue para la defensa, teniendo en cuenta de que fuimos un equipo que también sufrimos de esa abundancia goleadora, siendo también el único referente en ataque del equipo, referente en ataque goleador. Sabemos que Zaniolo le costaba anotar, vivíamos de los goles de Tammy, un poco lo que podía hacer Lorenzo y Miki, pero fue Tammy y puntos suspensivos y bastante puntos suspensivos. Después venían los siguientes hombres que pudieran hacer goles con continuidad dentro de la Roma en este 2022, más allá del final de año del inglés. Lo de Smalling fue apabullante dentro del campo, ¿no? Un hombre siempre correcto, que dentro del esquema de la Roma aportaba muchísimo y muy, muy pocas veces tuvo malos partidos. Como tú decías, probablemente el peor partido que haya tenido dentro de la Roma, desde que les recuerdo ser jugador de la Roma, es ese partido donde, en Friuli, donde jugamos ante el Udinese en esa goleada 4-0, donde estuvo Gareth Malafe Southgate en las gradas del Dacia Arena, ¿no? Y lo de Lorenzo es importante porque es un jugador que cuando falta se siente su ausencia. Y yo creo que es un líder que está siendo un digno capitán a partir de la ruptura de hace un tiempo con De Fonseca y Edin Dzeko, que él comenzó a ser el capitán y luego vivió su primera temporada pasada como capitán único y verdadero, más allá de la situación que lo llevó a ser el primer capitán del equipo. Ha sido un gran capitán, ¿no? Dando la cara por sus jugadores. Recuerdo la imagen con Zaniolo en el momento en que más hablaba de su salida en el campo de entrenamiento en Portugal, en Algarve, con Nicolo, hablando con él, protegiendo a Tammy hace unos días en una declaración a los medios ingleses, hablando de lo buen jugador que es y lo que significa para la Roma. Yo creo que es un gran capitán, un digno capitán y un gran futbolista que, si las lesiones le permiten encontrar continuidad y mostrar su rendimiento de manera estable, sin duda va a seguir siendo lo mejor y lo hemos visto con la selección italiana cuando ha estado en momentos difíciles de la selección después de no ir al Mundial, y tuvo sus minutos siendo líder, siendo jugador importante en un medio campo donde Italia va sobrado.
yo creo que son para mí los dos mejores jugadores. Si hay un aspecto o una parte donde podemos dar dos votos, para mí serían ellos, ¿no? Smalling y Lorenzo Pellegrini, los mejores jugadores de la temporada, con diferencia al resto. Como en los Juegos Olímpicos, cuando el italiano ganó salto alto, que se fue a conversar con el otro y dijo, si no saltas, ganamos los dos. Entonces, así, tal cual. Dos oros en esta categoría. David, como para ir terminando, ¿de quién esperamos más este 2023? Empate técnico entre los Patreons, empate técnico, Wijnaldum y Zaniolo. A ver, yo hoy quiero hacer una diferenciación. Yo creo que de Wijnaldum esperamos todo. Todo esperamos de Wijnaldum porque no hemos visto aún nada. Y de Zaniolo esperamos mucho porque hemos visto poco para lo que él puede dar. Y yo también, ¿sabes de quién espero para este 2023? Que no estuvo considerado en la votación porque no es jugador, pero yo espero muchísimo de José Mourinho. Porque a mí siempre, yo soy mouriñista, más romanista, o sea, yo siempre digo, con la Roma para siempre, con Mourinho hasta el final, pero para mí, yo espero más de Mourinho porque siempre el segundo año de Mourinho ha sido el año bueno. Ya sabemos que la Roma es como el día opuesto, ¿no? Así justo el segundo año tal vez va a ser el peor. Así, primera vez en la carrera de José Mourinho que el segundo año es el peor, fuera de todas las copas, ni un título levantado, etcétera. Pero espero mucho de José en su segundo año calendario, digamos, a cargo. Y sin duda, yo, como tú decías, de Gini esperamos todo porque no lo hemos visto nada, solo una fracción de partido en el primero de la temporada 22-23, donde la Roma terminó ganando 1-0 con el gol de Brian Cristante en Salerno ante las Salernitanas de Davide Nicola. Y sin duda esperamos mucho de él, sobre todo continuidad y salud, porque recordemos que se habló en algún momento de operación, no se optó por ese camino, se fue por el camino de la recuperación más cautelosa, se hizo varios tratamientos más conservativos para que se soldara mejor la fractura de la tibia, que al parecer no fue tan grande. Hay varios puntos y varios tipos de fracturas de tibia. Al parecer la de Gini no fue la más agresiva y por esto se optó por ir por este camino de una terapia conservadora. Y esperemos que tenga salud y que pueda aportar, porque el sueldo no es poco, se vivió mucho expectativa con su fichaje y se necesita un jugador como él porque viene a ser en teoría lo que hacía un poco Mkhitaryan, ¿no? Y es válido lo que dices de Mourinho, sobre todo teniendo en cuenta cómo termina el 2022 con el problema Castro, con el rumor de Portugal que ha estado sonando hoy mucho en los últimos días, con la salida de Fernando Santos del banquillo de la selección portuguesa tras el Mundial. Se habló de que José Mourinho era la primera opción para el banquillo de la selección lusa, algo que no es la primera vez que pasa, y tiene que demostrar, ¿no? que puede seguir, que está concentrado en la Roma realmente, como dice la prensa, y que se puede salir adelante con este equipo y respetar bien su contrato hasta el 2024, a razón de 7.5 millones más bonificaciones el sueldo de José Mourinho con la Roma, y esperemos que pueda sacar adelante el barco y lograr los objetivos, que sin duda el único y mayor objetivo que puede tener la Roma en este 2023 es volver a la Champions, por lo que significa en todos los aspectos: deportivo, económico, anímico, para el mercado de fichaje, porque no es lo mismo una Roma que está atada de pies y manos en cuanto al FIFA Fair Play y el acuerdo de caballeros, el Gentleman Agreement que se ha hecho con la UEFA sobre las bases que ya conocemos. Limita muchísimo el mercado, y no es lo mismo ir a seducir un jugador a coste cero o que tiene varios pretendientes porque es agente libre, seducirlo con un equipo con Mourinho en Roma, en la parte alta de la tabla de Serie A y jugando Champions. Sin duda es un plus importante. Yo creo que necesitamos de Mourinho, de su sapiencia, de su liderazgo y de su conocimiento futbolístico para que se logre el objetivo, que es
el más importante probablemente del 2023 y que se necesita más que nunca antes en los últimos años, si bien es un proyecto de 3 años, llegar y donde se han acortado los tiempos también un poco por el título europeo y porque se le sube el listón con el mercado del verano pasado. Se espera muchísimo, se necesita para seguir dando pasos hacia adelante con el estadio en el horizonte, con un cambio de sponsorización que va a llegar a Adidas probablemente. O sea, para seguir este camino de ascenso dentro con los Fredkin, quien están haciendo muchísimo trabajo en las oficinas, desde lo deportivo hay que responder, y yo creo que es el turno de José Mourinho de cerrar esta clasificación a Champions en una Serie A que está disputada, donde hay equipos que sí pueden optar por el puesto, donde están Lazio, Juventus, que vive un momentos complicados, donde el Milan no es el mismo, donde hay un Napoli escapado, donde el Atalanta no es la misma, donde el Inter le ha costado. Hay que salir adelante, y yo creo que el gran objetivo y la gran expectativa del 2023 va a ser esta, ¿no? De una Roma que sea proactiva, suficiente y logre el objetivo, ya sea por la Liga o, en este caso, la Europa League, que habría que ganarla para lograr ese puesto en la Champions League de la próxima temporada. 100% de acuerdo, David, es así. Se esperan, yo creo que el 2023 va a ser un año intenso, otra vez. No hay año que no sea intenso con la Roma, pero prefiero un intenso como el 2022 a un intensamente sufrido como han sido muchos años antes. No sé si tenemos algún tema más, sino ya para comenzar a despedirnos, sin antes saludar, como siempre, a nuestros Patreons. La razón por la que hacemos esto no es por dinero, pero en realidad su contribución ayuda a que tengamos un producto constante, un producto de calidad, y que este proyecto pueda seguir creciendo. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a Sam Rubio, quien el día de hoy nos ha estado grabando y siempre está ahí presente a la hora que sea, en el momento que sea, plata y persona, como se dice. A David Copa, la piedra angular que sostiene todo este proyecto. David, sin ti realmente Planeta Roma Podcast y Planeta Roma Web no existirían. Tu apoyo es ingente. También a Santi Boix, a Alex Murillas, a Arión de As Roma Stats, que contribuyen todo el tiempo con el proyecto, y un especialísimo y muy afectuoso saludo y abrazo a Mateo Di Mango, que nos acompañó el día de hoy, y que yo quiero hacer énfasis en el privilegio que es contar de primera mano con el sentir y el pensar de un chico romano, nacido en Roma, romanista, hincha de la Roma, y que hable un español tan fluido y con el que se pueda tener una comunicación tan clara como Mateo. Eso de mi parte. Si me olvido de alguien, 1000 perdones. La memoria después del COVID no ha sido la misma. El Consejo Editorial de Planeta Roma está por aprobar un pequeño artículo de opinión que me animé a escribir. Espero que se den el tiempito de oírlo. Se llama Gracias, José. Ahí ya David Copa nos seguirá informando. Como digo, qué gusto haber podido estar, qué bueno que podamos hacer este último programa del año, desearles lo mejor para este 2023 en sus hogares, en su trabajo y especialmente con el equipo. Eso por mi parte, mi querido David. Patreons, un abrazo enorme hasta allá donde se encuentran. Muchísimas gracias, Martín. Gracias por tus palabras, y me uno al saludo a todo el grupo que trabaja en esta web y en este proyecto que es Planeta Roma. Mateo, a ti, Martín, gracias por estar. A Sam, que es el que edita y el gran, o sea, el precursor y el creador de esta idea, que ya el próximo verano estará cumpliendo 5 años Planeta Roma.
como proyecto Planeta Roma Web, Planeta Roma Podcast. Ya estamos en Twitch, aunque no hemos sido los más activos posibles, sobre todo con Mateo, que en los últimos tiempos ha tenido invitados, y siempre vamos a seguir teniendo ahí un espacio con los spaces en Twitter, con los análisis, sea también de Santi y Arión, que en los últimos tiempos ha podido estar menos por cuestiones de trabajo, pero también ha estado siempre que ha podido por acá, a todos los que han ayudado y ayudan diariamente, a Alex Murilla también, que es compañero de Mil Batallas, que en los últimos días ha estado también complicado por cuestiones laborales, está trabajando para un diario allá en su natal Bilbao. En fin, a todos los que de una manera u otra han contribuido a que llegue un producto, no estamos satisfechos con él, siempre queremos más, yo siempre quiero más, Sam, Martín, siempre queremos hacer lo mejor posible y hacer muchísimo más, pero como decía Martín hace un rato, no hacemos esto por dinero, aunque recibimos el aporte de nuestros Patreon para esto mismo, para mantener todos los hosting de la web, de los podcasts y tal, y que pueda seguir viva, porque los números nos incitan a seguir. O sea, de un año a otro hemos tenido casi 300.000 vistas más en nuestra web, hemos sido reproducidos en muchísimos países, en fin, hemos tenido un gran crecimiento, sobre todo porque el equipo también ha crecido y nosotros crecemos a la par de ellos porque hablamos de lo que pasa, ¿no? De alguna manera, sabemos que no somos la fuente principal de información, pero tratamos de hacerlo en nuestro idioma, en español, porque del lado acá del mundo también hay una gran fan base, como se diría, un gran grupo de fans, de hinchas romanistas que también lo sienten este equipo y viven por él como lo hacemos todos. Muchísimas gracias por todo, los mejores deseos para este 2023 y que el mayor sea ver a nuestro equipo del cuore salir adelante y lograr los objetivos y que nos den muchísima alegría y menos dolores de cabeza. Con un poquito menos de dolores de cabeza, seguro seremos un poco más felices en este 2023. Gracias, Martín, por estar en este episodio 175 y último del 2022. Gracias a Mateo, que ya se había despedido, y gracias a todos por escucharnos desde su aplicación preferida de podcasting. Un saludo, Forza Roma, y nos vemos tan pronto como la próxima semana. Recuerden que el miércoles ya tenemos primer partido lleno completo en el Olímpico de Roma, partido ante el Bologna de Thiago Motta, ex alumno de José Mourinho, y estaremos comentando sobre ello como siempre. Un abrazo, un saludo y como siempre, Forza Roma.